Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos 25 y 26. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios sobre su maravillosa resurrección. Su maravillosa resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 25 y 26 nos dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Su maravillosa resurrección es el tema que nos ocupa hoy, y es una bendición que podemos, después de haber estado reflexionando en una semana sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora llegar al punto especial cuando el Señor se levantó con poder y gran gloria dentro de los muertos. Déjeme decirle, estimado amigo y hermano, que hay muchas tumbas que han sido veneradas a través de los tiempos, especialmente allá en la nación de Israel. Está la tumba, por ejemplo, del rey David. Esta tumba se localiza en la cumbre del monte de Sión, y allí muchos judíos van para orar y pedir que el Mesías pueda llegar, el descendiente de David, porque algunos todavía esperan al Mesías. Está también la tumba de Raquel, y esta está en Belén. Allí van personas para orar, y especialmente mujeres, algunas con problemas de esterilidad, y van para pedir que puedan concebir hijos, y algunas mujeres embarazadas van para pedir que tengan muy bien, todo en normalidad, su parto. Entonces es la tumba de Raquel. Está en la tumba también de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. La mezquita de Abraham está construida sobre la gruta de Macpela. También está la tumba de Lázaro, y esta se ubica en Betania. Así que hay varias tumbas que han sido veneradas a través de los tiempos por muchas personas. Pero déjeme decirle que cuando se habla acerca del sepulcro, la tumba donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es la que hace la diferencia y contraste de todas las tumbas y de todos los sepulcros. Porque el Señor no está allí. Él vive. Él resucitó con poder y gran gloria, y va a regresar por segunda vez. La Escritura dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay muchas evidencias acerca de la resurrección de Cristo que se comprobaron desde aquellos tiempos cuando se llevó a cabo esta maravillosa resurrección. Por ejemplo, la tumba estaba abierta y estaba vacía. Es una realidad que expresa las Escrituras en los evangelios. El cuerpo no estuvo en ninguna parte, no lo pudieron encontrar para que lo pudieran presentar sus enemigos como una forma de poder decir, no es cierto lo de la resurrección. La tumba estaba abierta y vacía, el cuerpo no se encontró, pero el Señor resucitado se apareció precisamente a como lo había prometido también para sus discípulos. Y por otro lado, otra de las evidencias muy fuertes es que sus discípulos, que tenían en cierta manera esa incertidumbre, ese temor, después de la resurrección de su maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ellos fueron cambiados, transformados por una audacia y una pasión en favor de predicar el evangelio del Cristo resucitado.
Vamos a ver algunas características de su maravillosa resurrección y lo haremos siempre a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Quiero mencionarles en primer lugar acerca de que su maravillosa resurrección es por su voluntad. Su voluntad nos habla que Él, el Cristo resucitado, puso su vida y la volvió a tomar. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 17 y el 18, dicen estas palabras que el Señor mencionó. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué bendición! Que Él puso su vida y la volvió a tomar. Fue por su voluntad, esa voluntad perfecta, donde se cumplió la voluntad del Padre y donde Él vino a poner su vida en rescate por la humanidad, pero Él la volvió a tomar. Otra de las características que nos hacen que su resurrección sea maravillosa es el cumplimiento. Él cumplió su promesa de resucitar. Él le había dicho a sus discípulos, a sus seguidores, que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que Él volvería a resucitar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 18 al 20, las Escrituras nos dicen allí: no os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, dijo el Señor, me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que Él cumplió su promesa de resucitar, le dio cumplimiento a lo que Él había declarado, a lo que Él había profetizado acerca también de su propia vida. Aunque Él murió, aunque Él fue sepultado, sin embargo, Él resucitó con poder y gran gloria. Otra tercera característica maravillosa de su resurrección le podemos llamar conservación. Conservación. Su cuerpo de Él no vio corrupción o descomposición, que es lo normal por lo que pasa un cuerpo después de morir. La Biblia nos dice algo en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 27, dice la Biblia de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También la Biblia nos menciona pues de esta gran realidad, de esta gran verdad, que el Señor tenía todo el poder y la conservación de su cuerpo se dio al decir también Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37, dice la Biblia: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo sufrió esa descomposición. Y sigue diciendo en Hechos 13: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, por Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Conservación. Su cuerpo no vio corrupción ni descomposición. Es maravillosa la resurrección de Jesús, también por la característica de victoria.
victoria. La Biblia nos habla que Él manifestó la victoria sobre sus enemigos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice también la Escritura, en Hechos capítulo 2, el versículo 24, al cual dice: Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué preciosas palabras, estimado amigo y hermano, acerca de nuestro Dios majestuoso, el Dios vivo y verdadero, que dice que al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que Él manifestó la victoria sobre sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mismo infierno. Pues la Biblia también nos dice algunas otras citas de las Escrituras, por ejemplo, en el libro también de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14 y 15, allí la Escritura nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así nos dice Hebreos capítulo 2, pero en el capítulo 9, en el versículo 26, la Biblia también nos dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y menciona, para quitar de en medio el pecado. Él venció sobre sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. La Biblia también nos dice en Primera de Juan, use su Biblia si usted la tiene, o puede seguir también a través de la pantalla algunas de estas citas bíblicas, pero en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8, la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él lo manifestó con poder y gran gloria en el día de su maravillosa resurrección, mostrando victoria sobre sus enemigos. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, la Biblia nos dice lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿No le parece maravilloso? Él es el Dios de una maravillosa resurrección que lo manifestó en victoria contra sus enemigos. Esto lo confirma la palabra de Dios también en Primera los Corintios capítulo 15, al decirnos en el capítulo 15, los versículos 54 y 55, dice la Biblia: y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Devorada pues ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero su maravillosa resurrección también nos da una característica que nos ayuda, nos anima y puede realmente continuar a que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro ánimo continúe siempre con toda su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, y se llama certeza, porque Él es la garantía de resurrección para los creyentes. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 13
en adelante, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, porque si no hay resurrección, dice, de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. A esto la Biblia también le llama que Él es el primogénito de entre los muertos. La Biblia nos dice también lo siguiente en Colosenses capítulo 1, el versículo 18, y Él es la cabeza, hablando de Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y dice que el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablar pues de esto indica que Él es las primicias de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Ya habían habido personas que habían resucitado, por ejemplo, la hija de Jairo, a través del poder y el milagro del Señor Jesucristo y el poder sobre la misma muerte, había resucitado a la hija de Jairo. Había resucitado también al hijo de la viuda de Naín. Había resucitado a su amigo Lázaro, ante el cual llegó a la tumba después de que su cuerpo de su amigo Lázaro estaba en estado de descomposición. Pero Dios le resucitó, el Señor le levantó nuevamente. Sin embargo, todas estas personas que se registran que habían sido resucitados, ellos volvieron a morir bajo la ley de la mortalidad. Pero a nuestro Señor Jesucristo se le llama que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Él resucitó para nunca más volver a morir. Y la Biblia nos dice algo en Romanos capítulo 6. Es importante que nos podamos apropiar estas promesas de las Escrituras. Y en Romanos 6, versículo 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que su maravillosa resurrección, por su voluntad, Él puso su vida y la volvió a tomar. Por cumplimiento, porque Él cumplió la promesa que iba a resucitar. Por conservación, porque su cuerpo jamás vio corrupción o descomposición. Por victoria, porque Él manifestó la victoria sobre sus enemigos, la muerte, el pecado y el diablo. Y por certeza, porque es la garantía de resurrección para los creyentes. Así que como iniciamos con Juan 11, 25, dice la Biblia, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si la maravillosa resurrección de Jesús puede tener realmente cabida en tu corazón, en tu conciencia, es importante que tú puedas rendir tu vida a Jesucristo, que es el Dios vivo y verdadero, para que como Él vive, tú y todos los que ponemos nuestra confianza en Él, vivamos también conforme a su voluntad y para su gloria. Puedes decirle en esta hora: Señor y Dios,
yo reconozco mi condición de pecador. Muchas gracias porque eres el Dios vivo y verdadero al haber manifestado esa maravillosa resurrección. Porque tú vives, nosotros también viviremos. En arrepentimiento y fe me entrego a ti, Señor, agradeciendo tu gracia, tu misericordia y suplicando que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén.